Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver entrada y salida de datos en C++. Bien, a esto de entrada y salida de datos, ¿qué se refiere? En este caso, se refiere a pedirle datos al usuario y que mediante el teclado de la computadora ingrese cierto dato. Y luego este dato o esta serie de datos solicitados sean mostrados ya sea inmediatamente o realizando algún tipo de operación o algún tipo de ajuste en este dato solicitado. En este caso vamos a mostrarlo inmediatamente. Al igual que con la salida de datos, al igual que mostrar un dato con el printf y con el cout, podemos hacerlo igual de dos formas. Así que bueno, vamos a comenzar. Si bien recordamos, la estructura de un programa es librerías y función. Aquí me faltó una diagonal, función principal. En este caso, las librerías que vamos a ocupar, vamos a poner las tres librerías de una sola vez. En este caso vamos a poner include stdio.h y la otra librería que suelo ocupar es include stdlib.h. Aparte, ponemos la otra librería, include. Aquí hay un error, ahí está, include. Y recordemos que es iOS Stream. Ahí está. Y también debemos de colocar el using namespace std. Listo. Ya tenemos las librerías colocadas. Ahora viene el turno de la función principal. Vamos a colocar int main. Aquí está al revés, es int main. Recordemos paréntesis y llaves. Recordemos que debemos colocar return 0. Debemos acostumbrarnos a irlo colocando, ya que esto será importante en el tema de funciones. Para solicitar los datos hay dos formas, como ya bien lo dije, al igual que para mostrar datos en la pantalla. En el caso de mostrar los datos en la pantalla tenemos el printf y el cout, los cuales se pueden ocupar indistintamente, ¿no? O sea, esto depende más que nada del gusto de cada una de las personas, de con cuál se acomodan a trabajar. En este caso, lo que tenemos para solicitar datos es scanf y sein. Así que vamos a hacer este programa y vamos a guardar estos datos solicitados en una variable. Vamos a colocar una variable entera. Esto ya lo vimos en los tipos de datos. Int es entero. Vamos a colocarle número 1, n1 y n2. Vamos a separarlos por una coma. En este caso vamos a separarlos por una coma y colocar la otra variable y luego el punto y coma. ¿Esto por qué se hace? Esto se hace para que no estemos colocando el mismo dato, o sea, la misma variable, el mismo tipo de dato, int, n2 y así durante todas las líneas. Esto se puede separar fácilmente con una coma para colocarlo en una sola línea. A fin de cuentas se está indicando que ambos son de tipo entero. Una vez tengamos esto, lo que vamos a hacer es imprimir un mensaje que diga printf. Yo lo voy a ocupar como printf. Vamos a ocuparlo también con el cout para que veamos la otra forma, pero eso vamos a hacerlo un poquito más abajo. Primero con el printf vamos a colocar un mensaje que diga ingresa un número entero. Ahí está, vamos a colocar dos puntos y vamos a colocar un espacio y el punto y coma. Recordemos, el punto y coma no puede faltar. Ahora, ingresa un número. Ya, ahora, ¿cómo leemos ese dichoso número? ¿Y cómo lo guardamos en la variable? En este caso, el printf y el scanf van a ir juntos, scanf. Debemos de abrir paréntesis de igual forma que hacemos con el printf y colocar unas comillas. Vamos a colocar en estas comillas. ¿Recuerdan lo que hacíamos para imprimir un dato que colocábamos porcentaje, ya sea D, F o C? Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Vamos a colocar el
porcentaje y el tipo de dato que vamos a leer. Como es entero, vamos a colocar una D. Luego, salimos de las comillas, colocamos una coma y colocamos esto. Esto se puede interpretar como una I en algunas ocasiones, que si ustedes han visto algunos títulos ya sea de videos o de algunas otras cosas, se lee como una I. Vamos a colocar esto y vamos a colocar el nombre de nuestra variable, N1. Ahí está. Ahora lo cerramos con un punto y coma. Recordemos que el punto y coma es de suma importancia. Ahí está. Y ahora vamos a mostrarlo en pantalla. Ahora, int f y vamos a imprimir el dato. Recordemos el salto de línea para que no se amontone el número. Y vamos a colocar el número que ingresaste fue. Vamos a colocar esto. ¿Qué tipo de dato es? Recordemos, entero, entonces ponemos porcentaje de. Y fuera de las comillas, colocamos el nombre de la variable que deseamos imprimir, N1. Cerramos con un punto y coma y ya está. Ya tenemos el printf que nos dice que ingresemos un número, ya lo guardamos en una variable y lo estamos mostrando. Ahora lo guardamos, ya lo tengo previamente guardado, compilamos. Aquí nos está diciendo que hay un error. Printf. Aquí está el error. Coloqué al revés la T y la F. Ahí está, printf. Esos errores nos está diciendo que está mal nuestro programa, que en teoría sí está mal, y no nos deja compilarlo. Ahora compilamos, ya no tiene errores, y ejecutamos. Ahora nos dice, ingresa un número entero. Vamos a colocar el 5. Y nos dice, el número que ingresaste fue 5. Ahí está, así de sencillo. Así de sencillo podemos leer e imprimir datos o la entrada y salida de datos con el printf y el scanf. Esa es la primera forma de poder leer y mostrar datos. Ahora, ¿cuál es la otra forma? La otra forma es con el cin y el cout. Vamos a colocar cout, los dos signos y las comillas. Vamos a dejar un salto de línea doble y vamos a colocar ingresa otro número entero. Ahí está. Y punto y coma. No nos olvidemos del punto y coma. De hecho lo puse adentro, debe de ir afuera, obviamente. Y vamos a poner 2 puntos y un espacio para que se vea bien. Ahora, ya que tenemos esa instrucción lista, ahora, ¿cómo vamos a leer ese dato con el cin y guardarlo en la variable? Es bastante simple. Nosotros colocamos cout para mostrar un mensaje o los datos. Ponemos cin y ponemos los signos, pero al revés. Y colocamos el nombre de la variable, n2. Cerramos con un punto y coma. Y bien, ya tenemos guardada la variable 2, el número 2, en su respectiva variable. El cout y el cin son los equivalentes del print y el scanf. Vamos a imprimir ese número con el cout. Cout, los dos signos van en esta orientación. Recordemos que con el cin van al revés y lo imprimimos como ya sabemos. Vamos a colocar un salto de línea y el número ingresado fue 2 puntos y los signos igual y N2 y cerramos con el punto y coma. Listo, ya leemos, ya vimos, solicitamos y leímos la variable y la guardamos en su variable respectiva y luego la mostramos. Ahora, ya lo guardamos, compilamos, nos dice que hay un error y aquí nos faltó una T que dice cout, debería de decir cout. Ahora sí, guardamos, compilamos, no hay errores, ejecutamos y nos pide ingresar un número. Ingresemos el 7. El número que ingresaste fue 7. Ahora vamos a ingresar un 8 y nos dice el número que ingresado fue 8. Y así es como se
solicitan y se leen los datos de estas dos formas, con el scanf y con el CIN. Aquí vamos a poner un comentario que dice método scanf y aquí otro que diga método CIN. Listo, compilamos, ejecutamos y es la misma cosa. 5 y 7, por ejemplo. Ahí está, la misma cosa. Ya tenemos nuestro programa terminado. Sin más que decir, espero que el video haya sido de su agrado y si es así, nos vemos en un próximo video.